y ahora lo que nos gustaría es recuperar esos cuerpos y enterrarlos junto a él. Creo que eso es justicia, es como se cerraría de verdad la herida. Yo busco enterrar a mi abuelo, no busco otra cosa. 80 años han tardado, pues ya está bien, ¿no? Ya es hora de que sepas que tu abuelo está ahí. Y nada, ella fue con uno de sus sobrinos con los que vivía a Alicante para ver dónde estaba enterrado, estaba en la fosa común y bueno, no le dejaron traer el cuerpo. En la provincia de Alicante primero hay una represión de guerra que tiene que ver con los paseos, con el Tribunal Popular de Alicante, con las represalias en los frentes, y cuando termina la guerra, a partir del 1 de abril del 39, incluso en los días siguientes ya hay fusilamientos. Las cuentas que tenemos es que hay 724 personas fusiladas en la provincia de Alicante entre 1969 y 1945, es decir, se está fusilando a 2 personas por semana casi durante 5 años, ¿no? La cadencia, lógicamente, se fusila mucho más en el 39, en el 40, en el 41 y va reduciéndose ya a partir del 42, en el 43, en el 44 ya son casi excepciones y en el 45 me parece que hay un fusilamiento solo, ¿no? Está perfectamente documentado porque contamos con los registros civiles, con los registros de cementerios, que son mucho más seguros incluso. En Foncalén, por ejemplo, nos enseñaron un listado con buena parte de los fusilados en la provincia de Alicante. Ten en cuenta también que cuando acaba la guerra se establecen tribunales militares en todas las cabezas de los partidos judiciales, ¿no? Es decir, se fusila, por tanto, se condena a muerte y se fusila en Elche, y en Orihuela, y en Alcoy, y en Denia, y a partir de 1942 los tribunales militares centralizan su actuación solo en la capital, en Alicante, de manera que a partir del 42, yo creo que la totalidad de los fusilados lo son en Alicante y por tanto pasan por el reformatorio de adultos de Alicante y son fusilados en lo que hoy es Rabasa, en el acuartelamiento militar de Rabasa, ¿no? Con lo cual, cuando hablamos de fosas, hablamos de fosas comunes en los cementerios, es decir, yo trabajé el registro de cementerios de Alicante y sí, estaban todos perfectamente localizados. Aquí enterrado en esta fosa tenemos a mi bisabuelo, al abuelo de mi madre, Sebastián Verdú Berenguer, y a su hermano, un hermano que se llamaba Juan. Aquí tengo a mi abuelo por parte de padre, que es Francisco Martínez Marcos. Sí, el nombre de mi bisabuelo, Luis Colbirrico, siempre me confundo con el hijo, su nombre está aquí en el monolito, que como bien dices no está aquí, él lo fusilaron en Rabasa y está en el cementerio de Alicante. Soy mis hermanas, que bueno, pues tenemos muy claro el sitio donde creemos que el cuerpo fue lanzado. Bueno, pues ellos eran 2 hermanos que eran canteros, trabajaban en la cantera de las casas del Señor y vivían en las casas del Señor. Tenían allí su familia. Mi bisabuelo tenía mujer y tenía 5 hijos y su hermano pues no tenía descendencia. Aparte de ellos había otra hermana y otro hermano también. Ellos dos, bueno, cuando estalló la guerra estaban muy significados del lado republicano y bueno, cuando acabó la guerra se les detuvo y se les pasó por Consejo de Guerra. El Consejo de Guerra era ese juicio que el franquismo se inventó para llevar a cabo la represión y tras ese paso por ese Consejo de Guerra, en el que fueron acusados de participar en el asesinato de una persona, pues fueron fusilados. Lo primero que hace este hermano suyo es huir porque si no iban a ir a por él. Y en segundo lugar, lo que pasa con la familia es lo que pasó con muchas de las familias de personas represaliadas, que sufrieron la represión
y que estuvieron condenados a ocultarlo, a callarse, a agachar la cabeza, a trabajar mucho. Mi bisabuela se quedó con 5 hijos, con 2 de ellos, entre ellos mi abuelo, niños muy pequeñitos. Es cerrar una herida. Es cerrar una herida que por desgracia mi abuelo no ha podido cerrar. Para nosotras es muy triste que mi abuelo no pueda verlo. Cuando inauguramos el monolito, la pena tan grande que teníamos mucha alegría por haberlo hecho, pero nuestra pena era que mi abuelo ya no estaba en vida para verlo. Y ahora lo que nos gustaría es recuperar esos cuerpos y enterrarlos junto a él. Creo que eso es justicia, creo que eso es hacer justicia y eso es lo que significa para nosotras justicia y cerrar una herida. Es como se cerraría de verdad la herida. Pues según me contaba mi padre, porque mi padre era muy pequeño cuando lo fusilaron, tenía 7 años, mi abuelo era rojo, era del UGT y pertenecía pues, a la parte de la izquierda. Se le involucran en unos asesinatos que la misma familia de esa gente que dicen esta persona fue la que mató a fulanito. No, él no fue, pero sin embargo lo matan. Y entonces lo sacan de su casa una noche, se lo llevan a esto, lo juzgan y hasta ahí. Ya estuvo un par de meses encerrado, se hizo el juicio por junio y julio y el 18 de octubre de 1939 lo fusilan. Según tengo entendido fue sobre las 6 de la mañana aquí en el cementerio, ahí en la puerta, pero bueno, aquí hoy. Y a las 2 de la mañana lo sacaron de la celda para confesarlos. Y entonces aquí en Monóvar hay una persona que se llama Joaquín Llorente, que era muy religiosa, que al día siguiente de matar a mi abuelo fue a casa de mi abuela y le llevó una lata de sardinas y un trozo de pan. Dice eso, que dice, eso es la cena de tu marido de la noche, que como ya sabía que iba a morir, y dijo que se la coman mis hijos. O sea, mi padre siempre decía que una buena persona pues tendría su vida política como todo, ¿no? Pero eso no da esto a que te maten. Para mí supone mucho porque mi padre era hablar de su padre y no podía. Y yo sé que mi padre murió hace unos años y si mi padre viera que puedo recuperar el cuerpo de mi abuelo y enterrarlo con él, mi padre yo creo que ya hubiera descansado. Era descansar y que tenga un entierro y ya está. Si no quiero otra cosa, yo no quiero ni culpable, yo no voy a buscar culpables porque la gente que lo juzgó o la gente que lo mató no está. Ahora hay nietos y esa gente para mí no me ha hecho nada. Y es como si mi abuelo hizo algo, ¿me entiendes? Aquí no hay que buscar culpables, aquí hay que buscar una solución de que esas personas que están aquí, que se entierren y punto, no hay más. Ni buscamos ni venganza, como dicen, no, de eso nada. Yo busco enterrar a mi abuelo, no busco otra cosa. 80 años han tardado, pues ya está bien, ¿no? Ya es hora de que sepas que tu abuelo está ahí. Es poder estar tranquilo y saber dónde está mi abuelo, porque yo ahora mismo estoy aquí en el cementerio y no sé si está aquí bajo mí o está más, es que no sé dónde está. Yo pienso que tenemos derecho a saber dónde están, que no buscamos justicia ni heridas, pero heridas porque a lo mejor si hacemos esto ya a lo mejor nos quedamos tranquilos y por lo menos poder coger un ramo de flores y ponérselo junto a mi padre y ya está, no hay más. Tuvo un papel, pensamos que importante en toda esta época de represión, ya que fue el alcalde de Monóvar en el año 31 y duró unos meses solo ahí de alcalde, dimitió, bueno, suponemos que por los paseos y todo aquello que se hacía, y en el año 38 fundó además el Partido Socialista y fundó la UGT, y bueno, pues esos fueron los motivos por los que fue fusilado en Alicante, y en fin, como pensamos pues que era una figura de renombre, pues el ayuntamiento en su momento decidió poner su nombre aquí también. Fue el alcalde legítimo, vaya, electo de Monóvar en el año 31. Dimitió y, bueno, más que nada su trabajo era sindicalista. Estaba muy preocupado por los artículos que hemos podido leer que escribía, pues por los derechos de los trabajadores, sobre todo del mármol y de los zapatos. Y, bueno, en el año 38 el gobernador le pidió que fuera el alcalde, no fueron unas elecciones al uso, vaya. Y, bueno, a partir de ahí pues se montó ya todo el follón aquel y lo detuvieron, tanto a él como a su hijo, que es mi abuelo, él lo conocí yo hasta no hace tanto, murió hace unos 10 años y bueno, pues lo detuvieron por ese afecto al comunismo y al socialismo, bueno, todas aquellas frases tan
raras, ¿no?, que suenan en la mente de todos. Lo detuvieron y lo llevaron a la Plaza de Toros y bueno, de ahí ya le hicieron un juicio sumarísimo, sin ninguna garantía. Estuvo detenido en la prisión de Alicante y lo condenaron a muerte. Lo fusilaron en Rabasa y después de fusilado, ya no antes, porque hay gente que 24 horas antes les comunicaba, pues a él, ya una vez ya fallecido, vino un municipal del pueblo y le comunicó a su mujer que había sido represado, asesinado, vaya, no creo que usara esa palabra. Y nada, ella fue con uno de sus sobrinos con los que vivía a Alicante para ver dónde estaba enterrado, estaba en la fosa común. Y bueno, no le dejaron traer el cuerpo y nada, pues simplemente ella quería saber dónde estaba para transmitírselo a sus sobrinos, transmitírselo a sus hijos y un poco pues también a la tercera generación, ¿no?, que soy yo y mis hermanas, que bueno, pues tenemos muy claro el sitio donde creemos que el cuerpo fue lanzado. Es un derecho humano básico poder recuperar los cuerpos de los familiares que están pues en cunetas, en fosas comunes. Mi abuelo fue alcalde de la República, alcalde electo de aquí de Monóvar, y lo único que encontraron para acusarle es que pertenecía al Frente Popular, claro, como todos los partidos de izquierdas, y ya está. Es un terrorismo de Estado que se empleó para eliminar todos los vestigios de la democracia y de la República. Estaba encerrado en Alicante, junto con otras personas de Monóvar, particularmente don Salvador Jover, profesor de ciencias exactas, que me contó cómo fueron los últimos días allí en la cárcel de Alicante, porque el abuelo tenía ya 67 años, creo que eran. Y don Salvador me contó que el abuelo estaba enfermo, tenía ganglios, no podía levantarse. Dice, yo lo sacaba a cuestas al patio a tomar el sol. Supongo que lo fusilarían sentado porque no podía sostenerse de pie. Ponían una condición para que la familia pudiera llevarse el cadáver, y es que el reo se confesara con el sacerdote. Y entonces, si lo hacía, permitían que la familia se llevara el cadáver. Entonces la familia en ese momento lo enterró en Alicante. Y después, ya en los años 60, cuando mi tía Barbereta pudo hacer un panteón adecuado en Elda para su familia, recogió a su padre, que es mi abuelo, y lo llevó a Elda y allí está. En esta lista y en este lugar mataron a un tío mío, que era Luis Poveda Jiménez, conocido en Monóvar por el Celestial. Después de ser fusilado, esa noche, su hijo, que tenía 14 años, entró en el cementerio, abrió la fosa, sacó a su padre, lo llevó al panteón familiar, que está ahí abajo, si queréis pasamos y hacéis una foto que hay allí, y lo enterró discretamente en el panteón familiar, y de eso no se ha hablado en 40 años. No se podía decir, pero con 14 años hizo ese chico ese movimiento. Enterrar en fosas comunes a las personas es inhumano. Es algo que solo lo puede hacer una mente depravada, loca y bestial, que no cree en Dios, claro, eso está claro. Las personas que no han podido recuperar los cuerpos de sus familiares no solo deben de sentirse dolidos, debe de sentirse dolida toda la humanidad.
Bueno, ya hace unos años que se empezó a hablar del tema, hace muy poco también que el ayuntamiento instaló el monolito que aquí se ve ahora, y más que nada lo que realmente es importante es lo que se va a hacer ahora, ¿no? Porque claro, hay muchos familiares que lo que desean es tener pues, los restos de las personas que murieron donde ellos quieran. Yo creo que más que nada es un tema humanitario, porque todo el mundo, o casi todo el mundo, le gusta tener a sus seres queridos en un lugar donde poder visitarlos cuando quiera, y verlos allí, ¿no? Y creo que este es el momento adecuado para que se produzca y realmente esas personas pues, tengan una reparación moral y por fin puedan tener los restos de sus familiares donde ellos quieran. Y estamos realmente muy contentos de ser uno de los primeros 3 municipios de la Comunidad Valenciana en los que realmente se pueda producir ya este hecho.